Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz de Investigando la Historia y estoy en compañía del profesor Jesús Barrios para traerles una super cápsula para un tema específico, el reino de Dios. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola Carlita, hola a todos. Vamos a hablar del reino de Dios, para ver si son capaces de entrar o no al reino. Sí. Bueno, para empezar, una primera pregunta para entrar en contexto del título. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es una idea hebrea, una idea completamente judía, que es el Malkut Elohim. También lo llamaban el Malkut Shamayin, el reino de los cielos. Y es una idea hebrea que sustenta la creación o el concepto de que Israel es una nación reinada por Dios. Por eso se llama reino de Dios, porque quien reina es Dios, el Dios de Israel. Y esta idea es prefigurada o entendida como un concepto de alianza, es decir, el pueblo de Israel considera que entre los diferentes aspectos de la alianza, de la Berit, lo que se va a dar es la construcción de un reino de Israel definitivo con el Dios de Israel a la cabeza, como rey, como gobernante supremo y absoluto. Lo que no saben ellos es cuándo se va a dar este reino, pero presumen que ellos tienen que trabajar en la construcción de ese reino y el libro del Éxodo lo deja claro. Dios reina en el pueblo de Israel, en Israel, este Israel que peregrinaba, Dios reina. Para ellos, el Malcú del reino era construido por Israel, pero como una promesa que Dios les dio de que ellos iban a tener su propio reino, su propia nación, como Dios la planteó y con Dios a la cabeza, como Dios, como líder y regente. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿cómo es que percibe esta idea del reino de Dios? Hay que entender que Jesús no estaba planteando una novedad. O sea, Jesús no era alguien que estaba ideando algo nuevo, que estaba diciéndoles a ellos algo nuevo. Y Jesús estaba heredando una tradición hebrea que ya tendría por lo menos unos 500 años de existencia o 600 años de existencia, porque estamos hablando de incluso una idea prefigurada en textos como el Éxodo, que son parte de la tradición hebrea, sobre todo de la tradición narrativa. Entonces eso no se inventó algo nuevo. Lo que sí es importante entender es que tras ciertos acontecimientos, el destierro a Babilonia, luego la lucha macabea, etcétera, produjeron una radicalización de ese concepto en el periodo de Jesús, en ese periodo histórico, y más teniendo en cuenta que ellos viven bajo la dominación romana, y esa dominación produce una radicalización del concepto o de la idea del reino de Dios. Entonces, esa radicalización lleva a Jesús a tomar una posición. Entonces, para algunos el reino iba a ser algo que se iba a dar portentoso, con ángeles llegando detrás y Dios encabezando todo, y iba a sacar a todos los enemigos de Israel, iba a instaurar el reino. Es decir, tendría unas connotaciones incluso escatológicas porque era algo definitivo, último. Y para otros podría ser algo progresivo que el mismo Israel tendría que ir construyendo y trabajando, pero lo que sí se concibe es que tiene una connotación completamente escatológica. Y Jesús, por lo que podemos deducir de los evangelios, tiene una visión, y además también de lo que se puede deducir en las fuentes extrabíblicas, como el propio Flavio Josefo, Jesús tiene una idea completamente revolucionaria, porque para Jesús ese reino se va a dar con todos los portentos escatológicos, pero al mismo tiempo se tiene que dar porque el pueblo empieza a construir el reino, empieza a preparar el horizonte del reino. Y entonces es un reino escatológico, pero es a la misma vez humano, porque el pueblo, la sociedad hebrea, tiene que ir construyéndolo. Y es un reino en donde los esquemas existenciales y las divisiones culturales quedan subyugadas o quedan desvanecidas, porque el reino borra todo lo anterior y construye una nueva realidad completamente perfecta y eterna. Es lo que llaman el Berit Olam, la alianza eterna, que no es más que una renovación de las alianzas y los pactos de Israel con su Dios, de tal manera de que en esa renovación se da una novedad y se da
eternidad, es decir, sin principio ni fin. El reino no tiene principio en el sentido de que no tiene determinación, no se acaba. Y de esta manera la alianza queda perpetua porque está sumergida dentro del marco o el contexto de lo que el reino es. Entonces, para Jesús este reino rompe barreras porque tiene que ver con una interpretación de la propia Torah y de las propias tradiciones hebreas que va más allá de la letra y que va al vivirlo, al hacerlo presente y al eliminar todo tipo de divisiones, de tal manera que lo viejo, lo anterior, incluso las instituciones, estoy hablando de la institución del templo y toda la institución cultural que hay atrás, quedan renovadas y casi que innecesarias, porque si ya tengo a Dios reinando, incluso el templo como puente entre lo divino y lo humano, ya se hace innecesario. Entonces, la estructura que plantea del reino de Jesús es una estructura en donde todo lo anterior cambia y queda reinstaurado y renovado y sí, y purificado incluso en un sentido de que ya todo lo viejo pasó, pero era algo físico, no era algo por allá arriba, divino, un cielo al que hay que acceder con unas reglas, no, era algo que se tenía que dar aquí. Para él era algo físico, escatológico, sí, porque era una realidad última, pero era físico, era un reino físico como cualquier otro reino, pero escatológico porque plantea una realidad última y es casi teocrático. Dios es el que reina. Entonces, en ese sentido de que Dios es el que reina, impera también para él una interpretación de la Torah y de todos los preceptos, en donde lo que importa es la inclusión y no la segregación. Me pregunto, ¿qué habrá sucedido en ese tiempo, Jesús, cuando Jesús, el otro Jesús, no tú, muere y ese reino físico ahí no llega? ¿Qué sucede? Por ejemplo, la escuela escatológica de Loisi dice algo que a mí siempre me ha encantado. Jesús predica el reino de Dios es el centro del mensaje de Jesús. Jesús nunca predicó una religión a partir de sí. Él no predica nada que esté fuera del esquema hebreo ni del esquema judío. Él predica es el reino de Dios, que es un concepto hebreo. Pero Loisi decía, Jesús predica el reino de Dios y lo que me nació fue la iglesia. Porque la iglesia toma ese mensaje del reino y lo asume como propio y dice, bueno, nosotros somos los que continuamos el nuevo Israel. Y eso generó toda una reconstrucción escatológica que Loisi explica muy bien, porque es ante el fracaso, la necesidad del fracaso de que el reino de Dios no se dio como Jesús lo creía, se da la necesidad de reinventar y replantear y reconstruir, y nace la iglesia como quien continúa el reino de Dios o como quien se encarga de dar la construcción de ese reino aquí en la tierra, con lo que algo de ya a partir del siglo VI llaman el ya pero todavía no. El reino se está dando, pero el culmen escatológico del reino no se ha dado todavía. Entonces, esas ideas se empiezan a mermar, se empiezan a agitar, se empiezan a ir construyendo progresivamente durante los primeros 6 siglos de la existencia del cristianismo y transforman todo el concepto del reino de Dios de Jesús en casi que algo supramundano y ultraterreno, por allá arriba, lo que llamamos el topos uranos, y entonces tiene evangelios como los sinópticos, que mantienen todo dentro de lo humano, en los catológicos, pero lo humano, y el texto de Juan, en cambio, ya me habla de que un Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí, que el texto griego dice, mi reino no es de este cosmos. Es decir, mi reino no pertenece a esta realidad, ni a este sistema que estamos viviendo. Mi reino es fuera de estas realidades y de este tiempo. Mi reino trasciende, superior. Por eso es que si mi reino fuese de este mundo, vendrían mis soldados, pero como no es de este mundo, es decir, no se sujeta a lo que yo quiero, se sujeta a lo que dice el rey que está allá arriba. Ya son las interpretaciones cristianas posteriores al concepto del reino que empiezan a reelaborarlo y lo transforman en algo completamente distinto a lo que Jesús podría haber planteado. Y ahí es donde entran muchos los evangelios como una muestra de la reinterpretación del reino.
Mm. Dos cosas aquí. La primera, hoy en día, cuando desde estos círculos bien confesionales y poco dados al estudio, se escucha la frase Mesías fracasado. Es fuerte, suena fuerte, pero sin comprender el contexto, claro que es chocante, pero realmente fue un Mesías fracasado al pregonar este reino de Dios que luego queda en nada. Sí, es que esa es la idea incluso, por ejemplo, de las escuelas como la de Hammer, o la escuela también, la escuela de, de Schweitzer, que Jesús fracasa de alguna u otra manera, sobre todo Hammer. Jesús, hay un fracaso allí y entonces ante esa necesidad de que no se dan las cosas como Jesús las plantea, se empieza a replantear y a reconstruir el reino y entonces se incluyen tintes mitológicos, que era algo propio de la época en la que se da la reacción de los evangelios y también se le incluyen otros tintes, ¿no? Como las aspiraciones, las necesidades y la negación, el no aceptar que Jesús muere en una cruz y el reino no se construye, no se da, no se completa. Y hay una obligación de replantear y repensar el reino de Dios. Y la última cosa que se me viene a la mente, hoy en día, tal cual tú dijiste, que luego la iglesia toma para sí, hoy en día tenemos una iglesia cristiana como bien fraccionada en dos ramas bien importantes, catolicismo, el protestantismo, pero dentro del protestantismo la gente hoy en día continúa con este mensaje que es bien común escucharlo, por ejemplo, en los directos en redes sociales. Tú no vas a entrar al reino de Dios. Eh, Tú no eres cristiana, no vas a entrar al reino de... Es un concepto que todavía tienen, pero muy arraigado incluso en la iglesia protestante. Sí, porque hay una interpretación, eso lo tienen muy claro, muy, muy precisado las escuelas protestantes. Y los católicos no tienen problema con esto, de verdad a ellos no les molesta que esto se les explique con estos tintes históricos y antropológicos. Los protestantes, en cambio, les cuesta mucho aceptar que la idea del reino, primero, no es una idea cristiana, es una idea hebrea, es una idea judía, el Malkut Elohim, el Malkut Shamayim, el reino de los cielos, que el evangelio de Mateo lo expresa muy bien, ¿no? Mateo no dice reino de Dios, es un evangelio que cambia la palabra reino de Dios por reino de los cielos. Basileia tu Uranu, el reino de los cielos, y eso tiene que ver por los tintes particulares en los que se da la reacción de Mateo. Pero ellos, ellos aceptan la idea de que es algo que está por allá arriba y que si tú no cumples esta serie de preceptos, no entras. Es muy al tinte paulino, muy al tinte paulino. Todos los que están en esta lista, Corintios 6:9, no entran al reino. En cambio, Jesús es más. Ojo, Jesús no es que lo plantea al principio como algo abierto al mundo. Jesús al principio sus concepciones del reino son unas concepciones estrictamente nacionalistas. Y eso tú lo puedes ver en Marcos y en Mateo. En Marcos lo dice, no hay que dar lo santo a los perros. Y la sirofenicia le responde, sí señor, pero los perros también comemos de las obras de nuestros amos. Y en el Evangelio de Mateo se da más, con más radicalidad, porque estamos hablando de un evangelio que escribe una comunidad que tiene un grupo judío bastante fuerte, entonces no les puede presentar un Mesías tan helénico y tan abierto al helenismo, entonces le cierra un poquitico más las puertas del Evangelio de Mateo, y en el Evangelio de Mateo entonces Jesús es mucho más judío, cumple más con los esquemas judíos, y pone a Jesús a decir, Mateo pone a Jesús a decir a la sirofenicia, yo he venido solo para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Es decir, acepta, este Jesús es nacionalista, se comporta como un hombre judío de la época y como un profeta escatológico y dice, el reino viene, el reino se acerca, preparen las puertas, preparen los caminos, pero es para el pueblo de Israel. Y después es pareciera que se empieza a abrir un poco más, empieza a aceptar un poco más a las personas porque vive algún acontecimiento, alguien le dice, sí, pero nosotros los perritos también comemos de la sobra de los amos. No necesariamente tiene que haber sido la sirofenicia.
Ya ahí el por qué una sirofenicia es la que le dice eso a Jesús y lo ubica en tiempo y espacio, eso puede tener varias explicaciones, pero lo que sí pareciera cierto es que en algún punto Jesús decide tomar un poco más el mensaje del profeta Ezequiel. Bueno, las demás naciones tienen derecho a compartir un poquito de nuestra gloria y de aquello que nos prometió nuestro Dios, que es el único, verdadero y absoluto, porque esa es una concepción también tardía del pueblo de Israel. Pero el punto es que Jesús pareciera abrirse un poquito, abrirse un poquito. Y claro, tendría lógica sabiendo que Pablo, y ahí pudiéramos encontrar una influencia paulina en los evangelios, Pablo es un evangelizador que abre las puertas al mundo helénico, a una idea que era completamente ajena al mundo helénico, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es un concepto meramente hebreo. Ajá, buenísimo. Oye, hablando de Pablo, en esa lista no entra nadie, ni los cristianos entran en No esa entra lista de nadie. A mí siempre me ha llamado la atención de esa lista de Pablo porque no entra nadie. Claro, Pablo le está hablando a los corintios y tiene unas connotaciones y unos contextos precisos, pero según la lista no entra ningún corintio, nadie de la comunidad corintia entraba porque todos cumplían o cometían las acciones que están en esa lista. Todos, porque por cultura, todos practicaban todo lo que decía esa lista. Entonces, en algún punto, Pablo al final termina diciendo, bueno, pero todos los que hablen mal del otro son los que realmente no. Y yo, bueno, cuando tocaba hablar mal de todo el mundo aquí. Por eso que después tuvieron la carta, que la carta a los Corintios, en la segunda, Pablo dice, escribo entre lágrimas, sé que me equivoqué un poquito, que me sobrepasé. A mí me encanta porque Pablo pide disculpas a los Corintios. Dice, bueno, me equivoqué yo. Perdón, me equivoqué. De Oye, una mala vida. para ir finalizando, te veo ahí muy tranquilo entre medio del reino de Dios. Tengo atrás una imagen que me hizo la inteligencia artificial con el reino de Dios. Bueno, no reino de Dios, le dije, hazme una imagen de la Jerusalén celestial. Esta cosa es bellísima, de la Jerusalén celeste, que es un concepto que en realidad está en el libro del Apocalipsis, la Jerusalén celestial. Y es un concepto maravilloso porque es el concepto apocalíptico y que tiene en algún punto cierta connotación con el pensamiento hebreo, pero más que todo con la apocalíptica propia del libro de Daniel. Y ahí tú ves cómo el pensamiento cristiano nunca se alejó totalmente de la literatura hebrea. Absorbió elementos, pero los reelabora y los entremezcla, ¿no? Con la filosofía y el pensamiento griego, y me construye esto, que es la Jerusalén celeste, eso por allá arriba, divina, pero que realmente esa Jerusalén celeste no tiene nada que ver con la idea del reino de Dios de Jesús, ya tiene que ver con una realidad nueva, en donde no había sufrimiento y en donde todo era perfecto, ¿no? Donde lo humano y lo terreno quedaban unidos completamente. Perdón, lo humano y lo divino quedaban unidos completamente. Sí, incluso lo mezclan con el tema de posesiones, donde menciona las calles de oro, mar de cristal. Incluso hoy en día hay pastores que piden diezmo diciendo que es para cimentar en la Nueva Jerusalén, ahí tener la morada celestial. Pero bueno, Totalmente, sí. hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la Pero, viña del Señor, pero lo importante es entender que eso es una idea completamente judía y que lo que Jesús pensaba era algo aquí, que se podía tocar, que era físico, no era por allá arriba, eso era físico. Y que era algo que tenía que empezar el pueblo a ir construyendo, porque ante la inmediatez escatológica, el pueblo, como lo humano, tiene que empezar a trabajar y empezar a buscar la sedacá, la correctitud, la justicia social verdadera, no maltrates a los prójimos, no excluyas, vamos a incluirlo. Y eso tal vez explica un poquito el por qué Jesús empieza a hacer curaciones. No milagros, sino curaciones como cualquier taumaturgo, porque ante esa inmediatez tiene que demostrar la inmediatez, demostrar que esa nueva realidad que transforma y que iba a cambiar todo en Israel se estaba dando. Y esas curaciones que se consideraban taumas, es decir, cosas asombrosas, él las iba haciendo y las iba construyendo
Jesús en ese sentido no es diferente a otro mago y a otro mago de la época que usaba rituales y merjunjes y pociones para tratar situaciones o enfermedades como cualquier otra. O sea, simplemente hizo algo propio de la época, pero era considerado asombroso porque muy pocos sabían cómo hacerlo. Y ante el hecho de que Jesús sabía cómo hacerlo, se le dio un carácter de especial, de asombroso, eso impactó, y ante su predicación del reino de Dios y de la inminencia, asumieron que eso eran signos y señales de que ese reino escatológico se estaba dando, y Jesús empieza a llamar, además, a empezar a construirlo. Bueno, empiezan a construirlo, empiezan a preparar todo, empiezan a darse esas esquemas y esas elementos de elaboración del reino. Pero también los evangelios, cada evangelio sinóptico también le dan su propio matiz y su propia connotación. Mateo lo hace muy judío, lo más judío posible, pero Marcos, en cambio, es muy abierto a los paganos, no tiene problema con la gente, con los gentiles. Jesús no tiene ningún tipo de inconveniente, incluso muestra a un Jesús que es capaz de equivocarse, a un Jesús que es capaz de cometer errores, de reinventar. Y Lucas, en cambio, le da un tono más tropológico, se mete más con el tema moral, con el tema del perdón, de la misericordia, de tener compasión, de abrirse al desprotegido, al desvalido, al que no tiene, a la persona humilde, sin ningún tipo de beneficios económicos. Y en cambio, Juan, bueno, ya simplemente el reino, elevada, intangible, por allá arriba. Jesús es perfecto y divino. Jesús no necesita ritos, Jesús no necesita nada. Él habla, el Jesús de Juan es prácticamente una réplica del Dios hierático del Génesis 1. Habla y se hace. Lázaro, levántate y anda. Lázaro, Egeiros, despiértate y anda. Y Lázaro se despierta y anda. En cambio, Marcos, Jesús se equivoca, tiene que repetir las curaciones porque a la primera no le sale bien. Y esos cambios son producto porque hay una reinterpretación en el pensamiento cristiano, sobre todo de los primeros 100 años o primeros 150 años, de la figura de Jesús, y eso implica reinventar también el reino, porque además el cristiano se empieza a desesperar. El reino no se da, vamos a reinventar, vamos a replantearlo, vamos a darle una nueva óptica, porque muy probablemente lo que creíamos sobre el reino no era así. Interpretamos mal a Jesús, hay que reinterpretarlo otra vez. Y eso, el pensamiento cristiano es experto en reinterpretar y reinterpretarse y reinventarse. En eso tienen 2000 años de experiencia. Por eso es que hay 22 concilios ecuménicos y más de 200 concilios particulares o plenarios, porque simplemente hubo una necesidad. Tuvieron las ideas claras, y ante esa necesidad hay que replantearse las ideas continuamente, y el reino de Dios como idea, como concepto, no se escapó de ese proceso de reconstrucción continua a lo largo de los 2000 años que llevamos hasta ahora, que hemos decidido reintegrarnos al concepto original de Jesús y volver hacia atrás y decir, ajá, pero ¿qué es lo que creía Jesús? ¿Cómo era ese reino? ¿Qué pasó allí? Buenísimo. Jesús, te damos las gracias por esta cápsula tan educativa, y así vamos a ir abordando todas las semanas algún tema específico por medio de una cápsula, de repente con el día a día, el trabajo, el estudio. Cuesta un poco sentarse y estar 1 hora y media, 2 horas en una transmisión en vivo, pero de seguro estas cápsulas quedan como anillo al dedo a la gente que, como yo, tenemos poco tiempo. Así que Jesús, muchas gracias. También. Sí, y como tú, y como todos nosotros. Gracias por formar parte de Investigando la Historia y por apoyar por medio del conocimiento que tú tienes para entregarlo en la divulgación de la historia antigua. Gracias a ti, gracias a Investigando la Historia, que me ha dado la oportunidad, que me da el espacio, y que bueno, me tiene en cuenta, confía en mí para esto, y pues siempre alabando la labor de Investigando la Historia, que es una labor, no tiene precio, hay que aprovechar el conocimiento, y más cuando sea de gratis. Hay que aprovechar el conocimiento, porque a muchos de nosotros nos ha tocado invertir para aprender,
Y lo que queremos es simplemente transmitir y dar y educar y enseñar y formar, porque eso es lo que nos ayuda a liberarnos de dogmas y a abrir la mente y aprender. Y si tomamos una posición, pues tomarla con base y con argumentos y no simplemente porque así lo creo, no, ya va, dame argumentos. Eso es lo que me importa que se pueda construir, que tengamos argumentos para poder decir, ah, yo lo creo, pero lo creo por estos argumentos. Exactamente. Un abrazo grande, Jesús, y a los amigos que disfrutarán esta cápsula en diferido.